De momento comenzamos hablando de investigación, porque nos apetece mucho conocer todo lo nuevo que se fragua muchas veces desde unos ordenadores y que luego se plasman en la vida real. Esta es nuestra nueva cabecera. Investigando con Diego González Aguilera, director del TIDOP. Ahí te hemos visto. Buenas noches, Diego. Buenas noches. ¿Te ha gustado nuestro comienzo? Sí, sí. ¿Sí? La mejor forma de empezar temporada, ¿eh? Claro, sí. Nos apetece, bueno, plasmar en 10 segundos, 15 como mucho, parte de todo lo que queremos, pues, transmitir desde aquí y compartir con la gente. Y en investigación es importante el trabajo que realizáis dentro y fuera, ¿no? Y es importante conocer las necesidades reales, porque muchas veces la gente nos ve metidos en el laboratorio, piensa que somos ratones de laboratorio y es bueno, y yo siempre se lo digo a los investigadores y a las investigadoras del grupo, escuchar las necesidades que nos transmite la sociedad en general, pero también las empresas, ¿no?, en particular. Y estas necesidades responden a problemas reales, problemas que la investigación en ocasiones puede aportar valor. Desde seguridad vial a investigación de crímenes o a mejora en sectores como el sector primario básico, porque es la despensa de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Sí, tremendamente importante. El sector agro, el sector ganadero, el sector forestal también son sectores que necesitan, pero vamos, muy rápidamente la tecnología. Lo están pidiendo a gritos, podríamos decir. Y a veces no es fácil, porque todos sabemos que el campo no tiene el presupuesto que merece para generar, ¿no?, lo que genera, ¿no?, esa despensa que tú bien dices de España, ¿no?, y de Castilla y León, y por qué no de Ávila. Y en ese sentido, la investigación y la tecnología puede favorecer mucho ese rendimiento, ¿no?, que a día de hoy el sector rural está demandando, no solo en agricultura, también en ganadería, también en el sector forestal. Y desde el grupo pues hemos tratado un poco de avanzar en esa automatización. Claro, porque vamos a hablar de drones, que parece, bueno, que la verdad es que ahora mismo se utilizan en muchísimos ámbitos, incluso los malos también los usan, o en las guerras, lamentablemente, también se usan, pero vamos a hablar de drones buenos, que ayuden a mejorar las expectativas y el rendimiento del campo, de la ganadería y de satélites. No sé si esos son eficaces o útiles en la agricultura y en la ganadería. ¿Vosotros habéis trabajado en ello? Pues esa es la gran pregunta que nos hace el ganadero, nos hace el agricultor, el sector rural en general, ¿no?, ¿qué aportan estas tecnologías y cómo las podemos utilizar? Y hay que ser realistas, es decir, al final esto no pasa porque el agricultor tenga que comprar su dron o tenga que ser experto en satélites, no, para nada, pero tenemos que ver la manera de hacer que este agricultor y este ganadero, utilizando esta tecnología de una forma muy sencilla, desde su teléfono móvil, desde una simple aplicación, pueda sin duda resolver los problemas que a día de hoy nos está diciendo que tiene. Y esto es un poco lo que el grupo se está planteando, ¿no? Estos drones y estos satélites tienen una ventaja muy clara, es el punto de vista aéreo, ¿no? Están vigilando permanentemente nuestras cosechas, nuestras vacas, y lo están haciendo desde una posición privilegiada, que es a vista de pájaro en el caso de un dron y a vista del espacio en el caso de un satélite. El satélite además tiene una ventaja, y es que siempre va a pasar por la misma zona a la misma hora. Y esto, bueno. y de forma gratuita, mientras que un dron implica volar un dron y, bueno, pues cierto gasto, el satélite es gratuito. Hoy la Agencia Espacial Europea nos permite tener acceso a estas imágenes. Pero insisto, al final el usuario final, el agricultor y el ganadero, quiere soluciones sencillas. No podemos poner en sus manos soluciones complejas que conlleven un adiestramiento y un expertise. Es muy complicado. Aquellos que nos escuchen, agricultores o ganaderos, que nos estén escuchando ahora en sus casas después de haber dejado atalantado al ganado, como se dice, ¿no?, y estén en casa tranquilitos, no se asusten ustedes, que esto es fácil porque lo hacen fácil desde el TIDOP, no porque lo sea, es bien complejo. Podemos ir viendo algunas imágenes y tú nos vas contando. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a ir viendo la primera de ellas, que tú además nos has hecho llegar, para explicar un poco
esta forma de llevar la tecnología y la ciencia al campo. Por ejemplo, bueno, ¿son realmente útiles? Es lo que yo te preguntaba. Sí, esta pregunta es la que se hacen muchos ganaderos, muchos agricultores. La respuesta es sí, pero hay que hacerlos útiles, ¿no? Hay que facilitar las herramientas y no pasa por comprar un dron, no pasa por ser experto en satélites. Ya, si alguno se lo está preguntando, desde el grupo pensamos que esta tecnología puede ser un vehículo ideal para que el campo sea más eficiente, pero por supuesto hay que facilitárselo, ¿no? Y bueno, pues desde el grupo se está desarrollando una gran plataforma donde este tipo de información que proviene de drones, los drones pueden tener este aspecto, quizás los más populares son los de la izquierda, estos que llamamos multirotor, que tienen varios rotores, varias hélices en esa forma, ¿no?, de araña, pero también tenemos los de ala fija, ¿no?, y con grandes tamaños, como pueden ver abajo. Los telespectadores. Vale. Al lado de una de las personas del grupo se puede hacer uno a la idea del tamaño de esa... Una envergadura importante. Sí, de ese dron de ala fija. La diferencia entre uno y otro está en la autonomía, mientras que con el primero podemos volar en torno a 30 a 40 minutos y esto pues va a limitar la extensión de terreno agrícola o ganadero con el que podemos monitorizar, podemos vigilar. Con el de ala fija, que es el que ven los telespectadores a la derecha, estamos hablando de una autonomía en torno a 1 a 2 horas, es decir, que somos capaces de volar un montón de hectáreas y por lo tanto supervisar todas estas zonas. Ahora vemos cámaras. ¿Esas Sí. cámaras se incorporan a esos elementos? Nosotros siempre decimos que tan importante es tener un punto de vista aéreo, en este caso de un pájaro, de un dron, como tener un sensor que dé información que el ojo humano no ve. Y esto trato de explicarlo. El ojo humano pues ve en unos colores, nosotros decimos que son los colores visibles, pero tenemos cámaras que ven en colores que el ojo humano no ve o en longitudes de onda que el ojo humano no ve, el infrarrojo. Y esto tiene enorme valor en agricultura, porque van a ser capaces de darnos información de posibles patologías que tenga un cultivo y que el ojo humano es incapaz de verlas. Anticiparnos a esos problemas. Por ejemplo, plagas. Plagas, que ahora Vale. están muy de moda, tanto en viñedo, como veremos posteriormente, como en otro tipo de cultivos. Entonces, esta sensórica, que es la que los telespectadores ven en la pantalla, va desde la más sencilla, que sería la cámara tradicional, la que vemos en la parte superior izquierda en color negro, que es una cámara en color visible, capaz de capturarnos imágenes como el ojo humano vería, pero con una resolución mucho mayor que el ojo humano, a imágenes en espectros pues, no visibles, como el infrarrojo cercano, infrarrojo termográfico, por si queremos incluso auditar problemas de estrés hídrico en plantas, ¿no?, y que tanto con los cambios climáticos que estamos sufriendo afectan a determinadas plantaciones. Y esta sensórica, lo más importante es que va embarcada en este dron y es capaz de darnos información con enorme resolución, porque estamos volando muy cerquita del cultivo, muy cerquita de los animales, y en este caso queremos supervisar animales. Bueno, ahí vemos una plantación. Bueno, para Viñedo, los telespectadores, ¿no? Ahí está, es un, Sí. un viñedo en espaldera, que se llama por la configuración que representa, una foto preciosa que además está capturada con un dron a muy baja altura y que viene a ejemplificar que el viñedo pues, tiene problemas también, aunque es un leñoso, es un cultivo que no requiere de mucha agua, al final tiene problemas como las plagas, ¿no? Y en el grupo pues están investigando 2 tipos de plagas en el viñedo, la brotitis, que es un hongo que afecta enormemente a la uva, y también el mosquito verde, que se da en comunidades autonómicas como Castilla-La Mancha, y donde también está afectando a este tipo de plantaciones. En particular el mosquito verde afecta mucho a la hoja, ¿no? La hoja podríamos decir que empieza a pardear, empieza a coger ese color marrón, no cuando llega la época de la vendimia, en octubre y demás, sino mucho antes, ¿no? Entonces eso se denota ya. Se detecta se y detecta. se puede actuar de forma anticipándose al mayor problema, ¿no? Eso es, el objetivo Prevenir. aquí es la detección temprana, Vale. como si estuviéramos hablando de un paciente al que le sometemos a pruebas diagnósticas. Estas imágenes, para que los telespectadores se hagan a la idea, toman imágenes del paciente, en este caso el paciente era el viñedo, ¿no? ¿Y ahora? Y este es otro reto que también estamos poniendo en práctica, donde el reto ya no es saber cómo está el cultivo, que era lo de antes, cómo está el viñedo, ¿tiene algún problema? Aquí hacemos 2 cosas a la vez con el dron. Analizamos cómo está esa plantación, cómo está ese cultivo, y si necesita algún tipo de fertilización, algún tipo de tratamiento específico, se aplica exclusivamente en la zona que lo necesita.
Estamos acostumbrados a que cuando llega la época de fertilizar, pues se aplica café para todos, ¿no? A todo el cultivo se le aplica la misma cantidad, con dosificadores en los tractores. En el TIDOP incluso hemos sido conocedores, ¿no?, de problemas en determinados cultivos porque las cantidades se han aplicado de manera descontrolada, claro, y esto genera un problema en el cultivo. Aquí estamos hablando de que el dron va a ser capaz de detectar qué partes del cultivo pudieran tener un problema o requieran de esa fertilización y aplicarla de manera controlada. Es decir, una maravilla, porque estamos minimizando el impacto de lo que supone un fertilizante en un cultivo, lo estamos haciendo de manera controlada en aquellos puntos en los que realmente se requiere. Y además lo está haciendo el dron. No tenemos que ir, imaginemos un cultivo de muchas hectáreas, es enormemente eficiente poderlo sobrevolar con un dron como el que veíamos en pantalla, poder llevar la cantidad de fertilizante idónea según lo que nos están dando estas cámaras, como si al paciente le estuviéramos observando, y aplicar el tratamiento. No es como cuando hablamos en temas médicos, aplicar una quimioterapia controlada en la zona, ¿no? exacto, No de estaba forma pensando en eso. genérica. Sí. Pues esto es lo Bueno, mismo. ahora vemos ese análisis predictivo que nos estabas contando, ¿no? Porque Bueno, lo que se intenta es prevenir. Esto es la carta a los Reyes Magos de todos los agricultores. Todos los agricultores con los que hablamos, todos los agricultores que conocemos, la carta a los Reyes Magos es: yo quiero saber lo que voy a producir este año, qué cosecha voy a tener, ya sea de cebada, ya sea de maíz, ya sea en el viñedo, qué producción voy a tener. Y claro, es una pregunta compleja, porque dependen de muchos factores. Aquí tenemos ese esquema que lo que nos viene a decir es un poco cuál es la combinación que hay que realizar para que esto pueda llevarse a efecto. Necesitamos observar al paciente, necesitamos los drones, necesitamos el satélite, pero necesitamos un dato también que son los datos históricos, cómo han venido los años anteriores de cosecha, cómo ha sido la climatología. Toda esa información histórica la podemos juntar junto con las imágenes que nos da el satélite y los drones. Podemos aplicar lo que hoy está tan de moda y aquí en este programa hemos traído ya varias veces, que se llama inteligencia artificial. Que da un poco de miedito. Da un poco de miedo, hablaremos otro día ya, de forma monográfica. Pero utilizada bien es magnífica. Es magnífica, claro, porque al final la inteligencia artificial, para que el telespectador lo entienda, permite hacer un montón de cálculos que el ser humano no puede hacer. Podemos entrenar a esa máquina para que el conocimiento más experto del mejor agricultor, del mejor ganadero, lo codifique la máquina, y la máquina sea capaz de decir: mira, este es el cálculo, esta es la predicción que yo estoy haciendo con todos estos datos. En definitiva, podemos hacer eso que los telespectadores ven ahí en pantalla, que es análisis predictivo del cultivo, análisis predictivo de la cosecha. Hablamos con Diego González Aguilera, es director del TIDOP, es ingeniero, está aquí hablándonos de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial, entre otras cosas, a través de drones y de satélites para mejorar el sector primario, en este caso la agricultura. Podemos ver todavía esta imagen, que es la monitorización del subsuelo, monitorización. Sí. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, si antes hablábamos de la carta a los Reyes Magos, esta también es una carta a los Reyes Magos. Sí. Es ahora mismo algo que cuando lo hemos llevado a diferentes foros con diferentes ganaderos y gente del sector agrario, nos lo dicen. Esto ojalá se pueda desarrollar. En definitiva, para que la audiencia lo entienda. A día de hoy, todos los esfuerzos tecnológicos de la agricultura se centran en la planta. En la planta, es decir, lo que ve el ojo. La planta es, si es maíz, pues lo que mida la planta, si es cebada, lo que mida, si es trigo, en analizar esa planta. Es cierto que la analizamos con sensores que el ojo humano no ve, que sabemos si tiene alguna plaga, que sabemos si tiene algún estrés hídrico, es cierto, pero la planta, y esto lo tiene que entender la audiencia y lo comprenderá, por debajo hay una parte de la planta. Claro. Y el suelo es la vecindad de esa planta. Y el suelo es fundamental en el éxito de esa cosecha y de esa plantación. Estamos hablando de los nutrientes, de los nitratos, de la humedad del suelo. Todo eso es desconocido, salvo que haya una toma de datos cogiendo la muestra del suelo, como si al paciente le cogiésemos su muestra de orina, su muestra de heces y lo llevásemos al laboratorio y lo analizásemos. Pero eso no puede extrapolarse a todas las parcelas, porque al final el coste
es enormemente alto. Entonces, lo que se plantea en este proyecto y por parte del grupo se está tratando de avanzar es que los drones sean capaces de darnos información, no solo de la planta, sino también del subsuelo, y sean capaces de decirnos qué tal está el suelo, porque a lo mejor este año no interesa cultivar, porque a lo mejor este año hay que poner este tipo de cultivo, o porque hay que aplicar un determinado tratamiento para mejorar ese suelo. Pero a día de hoy es el gran desconocido, y estamos hablando de una franja que representa 1 metro hacia abajo, no más. Tampoco tenemos que tener sensores capaces de darnos información de mucha profundidad. Muy interesante lo que nos está contando Diego hoy sobre la aplicación de la investigación en la agricultura. En este caso, en otra ocasión podemos hablar de los beneficios para la ganadería, por ejemplo, que también los hay. En este caso nos centramos en la agricultura porque no hay tiempo material para más, pero bueno, el agricultor que está diciendo, sí, pero esto yo ¿cómo lo puedo utilizar? Esta herramienta en la que estáis trabajando vosotros. Y sobre todo, muchas veces que me lo preguntas, ¿cómo podemos comercializar esto? Esto es. ¿Cómo se puede llevar al mercado? Sí. Nosotros creemos que al final, y esto hablo por la experiencia que tenemos en Estados Unidos volar un dron está súper democratizado. En España todavía volar un dron es complejo, en cuanto a que hay que pedir permisos. Bueno, pues ahora está el tema bélico que antes comentabas y esto genera también miedos y problemas, ¿no? Pero volar un dron en Estados Unidos es como el que pide una pizza. Tú llamas, tienes un problema en tu parcela, tienes un problema con tu seguro del hogar, allí las casas sobre todo son unifamiliares, y enseguida un dron está sobrevolando tu parcela. ¿Para qué? Para captar información y para dar a la compañía un informe. Nosotros creemos que al final el campo lo que tiene que hacer es poner sus problemas. Cada agricultor, cada ganadero tendrá una problemática particular del tipo que sea y podrá dar de alta esa petición en una plataforma a un coste muy económico, muy asequible, y por supuesto habrá empresas encargadas de hacer esa toma de datos y de generar esos informes y de ofrecer al agricultor o al ganadero unos informes como si del paciente médico se tratara, de cómo está ese paciente. Con solo tener un teléfono móvil inteligente y una aplicación, entiendo. Eso es, vale. Eso es como nosotros visualizamos esto de forma comercializable. Pensar en que el agricultor, sobre todo en Castilla y León, donde estamos hablando de parcelas muy pequeñas de extensión, no es como en Estados Unidos, la explotación agrícola son muchas veces pequeñas parcelas, no pasa porque el agricultor se compre un dron. A lo mejor empresas grandes o propietarios de grandes extensiones, bueno, pueden planteárselo, ¿no? Pero a nivel del pequeño agricultor, del pequeño ganadero, pasa por una plataforma, gran plataforma, de que dé un servicio al sector agro y ganadero y lo haga, pues como el que ya digo, tiene un problema, lo sube, hace una petición y esa plataforma, esa entidad que va a gobernar esto, se encarga de gestionar. Aquí lo dejamos, aunque podríamos seguir todo el programa hablando de esto, nos parece muy interesante. Diego González Aguilera, director del TIDOP, un grupo de investigadores que está trabajando, entre otras muchas cosas, en la automatización y en la robotización del medio agrario, en este caso del campo, de los cultivos. Muy interesante, de verdad. Te emplazamos a que sigamos hablando de esto en otra ocasión porque dentro de un mes aproximadamente tenemos otra cita. Podemos hablar de esto y de muchas otras tareas en las que estáis inmersos, ¿verdad? Un placer, como siempre, estar aquí para contaros lo que hacemos. Gracias. Es un placer para nosotros que aceptes la invitación. Te vemos pronto. Gracias.